Bueno, bienvenido, licenciado José Alfredo Mesa López. El día de hoy estamos en Derecho a lo Derecho, en una emisión más de esta serie de entrevistas directas y sin filtros con las personas que están buscando ocupar algún cargo de elección popular dentro del Poder Judicial Federal, dentro de esta nueva estructura de lo que es el Poder Judicial. Y el día de hoy tenemos en la silla al licenciado José Alfredo Mesa López, quien aspira a ser magistrado en materia civil y administrativa. Y bueno, pues como ya lo hemos dicho, aquí no venimos a hablar bonito, ni a decir así, ahora sí que repetir discursos vacíos. Queremos respuestas claras, queremos saber si quienes aspiran al cargo tienen lo que se necesita para impartir la justicia que México necesita. Bienvenido. Muchas gracias, Venus, por hacerme la invitación a tu programa, y quiero saludar a todo el foro que ahorita nos acompaña. La verdad es que, como te lo dije en un inicio, este tipo de foros, de entrevistas, deben de existir para que la ciudadanía se entere de lo que hacemos y quiénes son los candidatos y tengan la oportunidad de elegir, ¿no? Claro, la verdad es que es un ejercicio que a nosotros nos ha dado mucho como los organizadores de esto, pero honestamente creemos que esta apertura le hacía falta al Poder Judicial, como esta apertura, porque ayer lo platicábamos, siempre entras a un juzgado de distrito y está calladito y tranquilo todo, cuando pues es el lugar donde la verdad se está defendiendo el Estado de Derecho, ¿no? No, y a su vez es una entrevista muy genuina, muy transparente, porque al final del día tú realizas las preguntas de forma directa. Realmente hoy es el primer día que nos conocemos. No tenía yo la oportunidad de ver qué es lo que más a preguntar, de qué se tratan los temas, sino la gente me puede conocer de manera directa acerca de cómo pienso y si soy apto para ocupar el cargo. Me encanta. Y bueno, pues empezando desde ahí, ¿quién es José Alfredo? Más allá del cargo que actualmente tienes, más allá de tu currículum, ¿quién eres como persona? ¿Qué te define? ¿Tienes un tío, padrino, magistrado, herencia en el Poder Judicial? Mira, José Alfredo Mesa es un ciudadano como cualquier otro. Soy padre de familia, soy esposo de una persona maravillosa. Me siento muy afortunado porque tengo un trabajo que me apasiona, que me gusta lo que hago, y a su vez una familia maravillosa. Es el binomio perfecto. ¿Qué me define? Me define hacer justicia, me define la gente, ayudar a la gente. Eso es lo que me define como juzgador, como servidor público. ¿Actualmente qué cargo desempeñas? Mira, actualmente yo soy secretario de tribunal. Ahora sí que no es una respuesta tan fácil de decir, o para que me entienda la gente, porque yo ingresé al Poder Judicial de la Federación. Actualmente aquí en Saltillo era secretario, o soy secretario de tribunal, pero estaba adscrito al cuarto tribunal colegiado en materia del Centro Auxiliar de la 10ª Región, de competencia mixta. Conocíamos de todos los asuntos de todas las materias y de toda la República. Pero ese tribunal desaparece, y entonces ahora todo el personal nos comisionan a los órganos de aquí. Y tengo mi comisión originaria en el Tribunal Administrativo y Civil del 8º Circuito. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal me comisiona de manera temporal a distintos órganos de la República. He tenido, desde que desapareció el cuarto tribunal, que fue hace un poquito más de un año, he estado comisionado a Aguascalientes, en un tribunal de competencia mixta. También he estado comisionado a un tribunal colegiado de apelación con residencia en Tijuana. He estado en un tribunal colegiado en materia penal en el estado de Puebla. Y actualmente estoy comisionado en un juzgado de arraigos, intervenciones telefónicas y autorización de técnicas de investigación con residencia en la Ciudad de México. Solamente hay 6 juzgados de esto. Trabaja 24 horas seguidas por 72 de descanso, y estoy comisionado en la Ciudad de México actualmente. ¿Pero estás en un esquema a distancia o vives actualmente? No. Estamos en un esquema a distancia, en línea. Resolvemos desde aquí, bueno, en este caso desde mis oficinas de aquí del tribunal. O sea, tú vas al tribunal que está aquí a trabajar. Sí. Pero resuelvo en línea. Okay. Lo que me toca, lo que me corresponde, ¿verdad? Okay. Esa es la modalidad de los que estamos comisionados, del cuarto tribunal que desapareció. Fíjate, qué interesante, José Alfredo, porque uno pensaría, yo no sabía que estaba como que tan avanzado
esta modalidad de trabajar a distancia. Sí, y ¿no? la realidad es que, mira, ahora sí que pues, el acceso a la información, el derecho digital y todo esto ha facilitado que la gente pueda promover sus demandas de forma digital, que se digitalicen todas las constancias y que nosotros podamos ver desde acá las constancias, la demanda y podamos formular el proyecto de sentencia, lo mandamos en tiempo y pues se resuelve, ¿no? Y firmamos electrónicamente a través de la firma electrónica y tiene la misma validez que la firma autógrafa. Qué interesante. Y sobre todo, qué interesante el juzgado en el que estás y lo que resuelve. ¿Me repites? ¿Resuelven técnicas especiales de investigación? Autorización de técnicas de investigación, arraigos e intervención de comunicaciones telefónicas. O sea, es súper importante, o sea, al público que nos está escuchando, la neta es como que una de las cosas, o sea, por ejemplo, intervención de comunicaciones. Wow, o sea, es como mira, la realidad invadir es que la privacidad de una persona. Todas las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, desde que yo ingresé al Poder Judicial de la Federación, me di cuenta que es gente profesional, que se rige por los principios de excelencia, dedicación. El Poder Judicial de la Federación, existe mucha gente preparada, dedicada. Ves todo tipo de asuntos y sobre todo más los que hemos estado en auxiliar, en materia civil, administrativa, penal. Mira, yo ahorita, por ejemplo, estoy contendiendo para la materia administrativa y la civil, pero estoy resolviendo asuntos en materia penal. Pero he resuelto muchos asuntos en materia administrativa y muchos asuntos en materia civil. Y este bagaje de conocimiento que nosotros tenemos, la verdad es que no lo tiene cualquier persona, porque pues, nos llegan demandas de 100 fojas, de 200 fojas, de conceptos de violación, o demandas muy chiquitas que muy apenas se alcanzan a expresar los quejosos y que hay que interpretarlas. Y pues todo eso vas agarrando experiencia, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, estás ahorita a un peldaño, o sea, ¿qué seguiría? Con el esquema anterior, ¿qué te seguiría? ¿Ser juez de distrito o ser magistrado? Mira, conforme a la carrera judicial y lo del sistema anterior, eras secretario de tribunal o secretario de juzgado y tenías que ser primero juez de distrito, se abrían exámenes de apertura para ser juez de distrito y después de que duraba 5 años como juez de distrito, tenías la posibilidad de acceder al examen para ser magistrado federal. Pero a ti, si estuviéramos bajo el esquema anterior, te tocaba ser juez de distrito primero. Sí, así es. ¿Cuántas veces lo intentaste? Mira, yo tengo 38 años. A partir de los 30 años podía acceder yo al examen. Yo lo intenté como en 2 ocasiones en materia laboral, no, porque fueron los exámenes que se aperturaron en esa época y con las condiciones de vida o familiares en ese momento fueron a los exámenes a los que yo pude acudir y bueno, por una y otra cosa no accedí al cargo y bueno, pues ahora se presenta esta reforma, es a través de este medio, a través del voto popular en donde se eligen a los jueces y magistrados en la actualidad y pues decidí participar en este tipo de elección, ¿no? ¿Participaste en el paro? Participé ahora sí que de cierta manera en lo que pues no iba porque pues había paro, pero siempre me mantuve al margen, no me pronuncié en un sentido o en otro, porque creo yo que los que salían más afectados eran los justiciables. Ciertamente hubo tantas cosas que sucedieron en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué te mueve realmente a buscar ser magistrado? ¿Por qué estás en esta contienda? ¿Por un tema así de servicio? ¿Por un tema económico? ¿Por un tema...? O sea, puede ser todo. O sea, no hay respuestas correctas ni incorrectas aquí. Solo queremos que nos digas qué es lo que te motiva a buscar hoy ser magistrado. Mira, me mueven muchas cosas. Principalmente es la culminación de la carrera judicial que inicié desde el 2008. Esa es la número 1. La número 2, me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta poner mi experiencia al servicio de la gente, resolver asuntos, leer demandas, es lo que más me apasiona. Eso yo creo que es lo más importante, lo que me mueve para ser magistrado. ¿Cuándo te graduaste? Mira, yo me gradué en 2008, soy egresado de la Facultad Autónoma de Tamaulipas, soy tamaulipeco. Después, y bueno, ingresé al Poder Judicial. Yo salí en mayo y ingresé en noviembre. Se me dio la primera oportunidad en Culiacán, Sinaloa, en un juzgado de distrito. Estuve 1 año, después me fui 1 año a Zacatecas, un juzgado de distrito, y de ahí llego en 2011 a Saltillo.
y me gustó tanto la ciudad que pues ya no me quise mover de aquí y bueno, pues hasta la actualidad, ¿no? ¿Y cómo es posible? A ver, cuéntame por qué o sea, prácticamente recién graduado entraste al Poder Judicial, porque han venido otras personas aquí que nos han contado que 8 años tardaron y, o sea, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Cómo le hiciste? Mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando estuve en la universidad era un apasionado del juicio de amparo. Me gustó muchísimo esa clase y me la daba un magistrado federal. Entonces yo le pedí la oportunidad de ser meritorio en el tribunal colegiado, de pues ir a aprender. Y pues estuve alrededor de por ahí de 1 año, me gustó muchísimo lo que hacía. En ese entonces no había oportunidad para mí de oficial administrativo, que es el primer puesto peldaño para iniciar, ¿no?, la carrera judicial. Y entonces yo le dije, sale de juez uno de sus secretarios y lo mandan a Culiacán, Sinaloa. Entonces me dice, mira, pues yo tengo una vacante allá, es un juzgado nuevo, pero vas a ir a proyectar. Y yo le dije, y todavía lo recuerdo muy claro, y le dije, pero yo voy saliendo de la escuela, nunca he hecho una sentencia de amparo. Le digo, no sé cómo se hace. Y él me dijo, es un problema jurídico, no tienes mayor ciencia. Dice, y te voy a pedir 2 por semana. No, pues los primeros días ni dormía, ¿no? De estar estudiando, estar dedicado a resolver el asunto. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, fui agarrando experiencia, logré el objetivo, empecé a pasar mis 2 asuntos por semana. Y bueno, pues de ahí para acá me fue gustando, me gusta mucho lo que hago, me apasiona. Y bueno, le agradezco yo al entonces juez, ahora magistrado, al cual estimo mucho, que me hubiera dado la oportunidad. Pero no es tu tío ni nada. Fíjate que te voy a decir algo, yo no tengo ninguna persona que me haya ayudado a entrar al Poder Judicial de la Federación. No tengo ningún familiar, yo entré por méritos propios, con mi esfuerzo, con mi experiencia. Con mi dedicación, es como me dieron la oportunidad. ¿Y familiares a quienes tú hayas ayudado a entrar? No, a nadie. Muy bien. Digo, porque justamente es lo que tanto se dice. Claro. Que están todos ahí coludidos. La materia del nepotismo, ¿no? Sí, claro, el nepotismo y que hay todo un árbol genealógico ahí todos metidos y bueno, pues es interesante saber si los que están contendiendo en este momento cojean de zapata. Prácticamente. Pero bueno, a mí en lo particular me da mucho gusto saber que no. Bueno, ya entonces has ocupado cargos dentro del Poder Judicial y ya me has dicho que has estado proyectando desde que te graduaste, entonces tienes ya bastante rato ya de experiencia en esto. En todas esas experiencias, quiero que me digas qué decisiones duras has tenido que tomar. O sea, ¿cuál ha sido así como que la decisión más difícil y que sobre todo te ha como movido un poquito el tapete en el aspecto profesional? ¿Tienes alguna que me puedas contar? Mira, tengo un asunto que es ya de hace unos años, que se trata de una chica que entabla una relación de noviazgo fugaz con otro joven. De esa relación nace una niña. Después ese noviazgo termina, el joven no la reconoce, la niña se hace adulta. Para esto, la mamá se casa a los 5 años de su nacimiento con otra persona. Esta persona la reconoce como su hija. Pero ella en todo momento narra en su demanda que conocía a su padre biológico, que incluso su tía, la hermana de su madre, le platicaba de él y que la tía se acercaba a su padre biológico para informarle acerca de su existencia y que tenía una hija. Su padre biológico le decía que no quería problemas con su esposa, que no le comentara nada, que él no quería saber nada de su hija. Su hija, ya adulta, de más de 30 años, promueve una acción en donde reclama 2 cosas: el desconocimiento de paternidad de su padre, que la reconoció, y el reconocimiento de paternidad de su padre biológico. Y este era un asunto de Colima. Entonces se declara la prescripción de la acción porque había un artículo del Código Civil de Colima que establecía que tenía 2 años a partir de que adquieres la mayoría de edad para reclamar el reconocimiento de paternidad y el desconocimiento. Entonces le declara prescrita la acción. Ella va al juicio de amparo y reclama la inconvencionalidad de esta norma y establece como derechos afectados el derecho a la identidad,
a su origen biológico, entre otros, ¿no? El derecho al nombre, al apellido. Y hicimos un estudio, un test de ponderación de los derechos en juego en relación al derecho a la identidad, su origen biológico, al de la seguridad jurídica que protege la norma. Invocamos derecho comparado de asuntos de Europa, de la Corte Interamericana, y se llegó a la determinación que la norma perseguía un fin constitucionalmente válido, que es la seguridad jurídica entre las partes, porque no puede estar de manera indefinida la situación de la afiliación de la persona y que en cualquier momento él pueda promover una acción en contra de desconocimiento y de reconocimiento, que para brindarse seguridad jurídica a los hijos de ambos, pues no podía estar para siempre el derecho de la persona a reclamarlo. Entonces se decidió que esta persona ya no podía reclamar el derecho a su apellido, a su filiación, pero sí podía reclamar el reconocimiento o averiguar si la verdad biológica a efecto de determinar o por cuestiones de salud, si conocer sus orígenes biológicos, para cuáles eran las enfermedades que padecía su padre, para si se podían ser hereditarias como diabetes, entre otras, y a su vez para dar una estabilidad emocional a ella en relación psicológica de que fuera él verdaderamente su padre, ¿no? Una tranquilidad. Entonces se ordenó al juez que admitiera la demanda y que se siguiera el juicio para que se dilucidaran estos temas, ¿no? Entonces ese es un asunto muy interesante que, como ves, después de muchísimos años se reclaman ese tipo de acciones, ¿no? Muy, muy interesante, la verdad. La verdad, cada persona que ha estado sentada en esa silla nos ha traído a colación asuntos que realmente nos darían para otra entrevista completa. Sí, definitivamente. Pero qué bonito que todos nos han dado cuenta de que lo que hay detrás de todo esto no son papeles, son personas, son vidas de personas. Es muy impactante. Bueno, y entonces, a ver, supongo que no todo ha sido color de rosa, ha habido errores, ha habido cosas que te han costado. ¿Nos puedes platicar alguno? Mira, errores, ahora sí que a lo mejor han sido, sería muy soberbio de mi parte decir que nunca he tenido errores. A lo mejor he tenido errores en cuestión de redacción, de los adelantos, porque el elaborar una sentencia implica muchísimas cuestiones, implica muchos datos, maneja muchos datos sensibles, desde fechas. Entonces, a lo mejor los errores que puede llegar a tener tienen que ver a lo mejor con fechas, cosas intrascendentales que no tienen que ver con el fondo, con los derechos de las personas. Pero nunca te has sentido incómodo con una resolución en cuanto al fondo, en cuanto a que, ¿sabes qué? En esta resolución no creo que realmente haya hecho justicia. Mira, yo te voy a decir algo. Yo siempre he creído que detrás de los expedientes hay una historia de vida, hay un rostro, hay una esperanza. Entonces, para mí todos los asuntos son importantes y ninguno lo demerito, por más sencillo que pudiera parecer. Le dedico mucho tiempo. Entonces, nunca me he sentido de que me faltó decir algo, de que me quedé corto. Siempre trato de ser muy exhaustivo en relación con todas las cuestiones que me alegan y trato de darles respuesta. Porque a lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de escuchar a la gente y que acude a preguntar al tribunal acerca de sus asuntos, y lo que la mayor parte de la gente te dice es: Lic, yo quiero que me resuelvan, que me dé la razón o que me la nieguen, pero quiero quedar satisfecho, quiero que se me responda todo lo que yo estoy pidiendo. Y siempre me acuerdo, cada que resuelvo un asunto, de esta frase, y por eso soy muy exhaustivo en darle respuesta. Me gusta saberlo. Bueno, y ¿te ha tocado alguna vez que tengas un asunto en el que existan presiones externas o intereses ahora sí que de grupos de poder? ¿Y qué has hecho en ese caso? Mira, como la mayor parte de mi carrera judicial la he desarrollado en un tribunal auxiliar, en donde resolvimos asuntos de toda la República, entonces difícilmente yo me enteraba
que pertenecieran a un grupo de poder, a un apellido importante. Entonces, yo básicamente en esos asuntos me aboco a resolver conforme a derecho lo que le corresponde a cada quien. Entonces, no me ha tocado un asunto en donde sepa que es de alguien importante, porque yo me aboco a los hechos y a resolver a quién tiene la razón. ¿Y si te toca? Si me toca, fíjate que voy a aplicar el derecho sin importar de quién se trate, porque yo me pongo en los zapatos de la gente y yo quisiera que así se resolviera mi asunto. Y para eso estamos, y es uno de los principios del juzgador, la independencia y la autonomía, que impide que existan injerencias internas o externas en el juzgador en relación a la resolución, ya sea de grupos de poder o de otros poderes del Estado. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco sobre el proceso de elección. Ya me platicaste que no te tocó acceder por la vía tradicional. ¿Qué piensas? O sea, anteriormente no te tocó, bueno, que no sé por qué específicamente, sí, porque digo, ha habido quien nos ha platicado de que pues fue víctima del nepotismo y cuando le tocaba acceder le pusieron al sobrino del magistrado por encima. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, o sea, o por qué es, o sea, justamente qué es lo que te abre la puerta hoy, además de lo obvio que es la reforma, pero justamente qué te motivó en específico a insistir en este primer proceso electoral histórico. Mira, porque principalmente me gusta mucho mi trabajo. Creo que es una oportunidad para que acceder al cargo y hacer las cosas bien y demostrarle a la gente que existe gente honorable, gente decente, profesional, y que podemos desempeñar el cargo. Y sobre todo, como te comentaba hace un rato, poner toda mi experiencia al servicio de la gente. Que en el cargo esté alguien con carrera judicial, con experiencia, que le ha tocado resolver todo tipo de asuntos. ¿Ya analizaste el perfil de los contrincantes tuyos? Mira, sé quiénes son, pero creo yo que no es mi papel analizarlos y decir si son las personas idóneas o no. Yo creo que mi papel en esta campaña electoral es hablar de mi persona, claro, de mis virtudes y poner a la gente mi perfil profesional, mi experiencia y que sean ellos quien tomen la decisión si creen que yo considero que si consideran que yo soy apto para ocupar el cargo. ¿Pero qué opinas de que hay perfiles sin carrera judicial compitiendo contigo? Mira, definitivamente yo creo que existen personas muy valiosas y muy inteligentes que no necesariamente, y que saben de derecho y que no necesariamente deben de estar dentro de la función jurisdiccional. Pero sí creo yo que los que tenemos carrera judicial, los que estamos dentro, tenemos un plus. ¿Por qué? Porque conocemos este trabajo, porque hemos interpretado muchísimas demandas y de distintos tipos, conocemos muchas figuras jurídicas y sobre todo porque hay asuntos urgentes, como en el tribunal colegiado se ven quejas extraordinarias de 48 horas que se interponen contra la negativa de otorgar la suspensión provisional y que tú como secretario tienes ahora sí que casi 24 horas para hacerla porque en 48 horas se resuelven. Y como titular tienes que resolverla en 48 horas. Y te voy a decir algo, yo ya he estado como magistrado en funciones. El año pasado estuve como magistrado en funciones. ¿Ya tienes esa experiencia? Sí, entonces. y la primera semana en que estuve como magistrado nos llegaron 15 quejas urgentes. Ahora sí que nos tocaron 5 a un magistrado, 5 a otro y 5 a tu servidor. Y me apasiona tanto lo que hago que, bueno, las hacen los secretarios, pero yo las agarraba y las quería hacer yo. O sea, ¿por qué? Porque las leía y veía, no, hombre, me ponía a hacerla en lo que me la terminaba el secretario, o me la pasaba al secretario y les hacía unos ajustes, me la regresaba y los segundos ajustes ya no se los regresaba, yo los hacía. Entonces, y hay asuntos que, pues, no todo es color de rosa. Hay asuntos complejos que ameritan estudio, que ameritan experiencia y que si no has estado y si no te ha tocado, es difícil que tengas la experiencia para resolverlos, que tengas la pericia, es la palabra. ¿Por qué? Porque el amparo es una cuestión técnica que debes de conocer para poder resolver. Entonces, no es fácil aventurarse a ser candidato porque es fácil a lo mejor que te escojan o porque de una u otra manera ya saliste elegido, pero desempeñarte y resolver
todo lo que se conoce de un tribunal no es una tarea fácil. Me imagino, y la verdad es que también lo he pensado, ¿no? ¿Cómo van a ser todas aquellas personas que no hayan estado antes en un tribunal? Me lo pregunto. Pero, a ver, quiero que me digas una cosa. Además de la carrera judicial, ¿qué te diferencia a ti de otros candidatos? Mira, además de la carrera judicial, lo que me diferencia es que soy una persona honesta, soy una persona derecha, que no tengo ningún antecedente en el cual me puedan tachar de corrupto o de que vaya a declinar en favor de una de las partes en un juicio. Ok. En este caso, ¿tú consideras que el cargo que tú estás listo para asumir el cargo, no solamente por el tiempo de permanencia, sino porque realmente tienes los méritos reales para asumirlo? Y digo méritos, me refiero a pues toda la experiencia y el bagaje que te ha dado estar en uno, en otro, en un auxiliar y resolver de una manera, inclusive ya haber sido secretario con funciones de magistrado, entiendo Sí. que es así. Ajá. Sí, mira, la realidad de las cosas es que creo yo que estoy listo porque, una, conozco la función y dos, conozco las necesidades actuales de la población, de que quieren un nuevo poder judicial de la Federación, quieren un poder judicial con perspectiva humana, cercano a la gente, que no solo apliquen la ley, sino que la apliquen con sensibilidad y con compromiso social, pero sobre todo quieren un poder judicial que resuelva de forma expedita. Porque yo he salido a las calles a platicar con la gente y de lo que más se duele a la población es que tardan años en resolver. Y si yo algo es lo que tengo y todas las personas dentro, mis compañeros me conocen, es que me gusta hacer las cosas rápidas. Me cachaste porque te iba a preguntar esto. A mí no me gusta que un asunto se me quede ahí o que se me venza, porque yo siempre me pongo en el lugar de las personas y yo digo, yo quiero que mi asunto salga rápido. Entonces, a mí siempre me gusta darle prioridad a los asuntos y sobre todo más en tratándose de menores o de grupos vulnerables, ¿no? ¿Te ha tocado ser justiciable? O sea, digo, sé que todos lo somos, pero vaya, ¿te ha tocado ser ahora sí que usuario del sistema? Fíjate que gracias a Dios no me ha tocado ser usuario nunca del sistema. Ok, muy bien. Pero te pones en los zapatos de los que Definitivamente. Sí son. Ok, porque conoces muchas historias de vida, estoy segura de eso. Sí, pues mira, a lo largo de más de 16 años que tengo en esto, he resuelto o he elaborado proyectos de sentencia más de 2,000. Ok, ¿tienes con qué? Sí, los conozco de lo que se ve a la gente, sé lo que se siente y además, pues te digo, acuden a veces luego mucho a platicar contigo. ¿Los recibes? Sí, me gusta mucho escucharlos y sobre todo te voy a decir algo, aunque uno debe resolver conforme a lo que está probado, conforme a las pruebas, te da un panorama muy amplio de los hechos, de cómo realmente sucedieron las cosas. Entonces, ya una vez que escuchas a toda la persona y empiezas a resolver, empiezas ahora sí que a darte cuenta de cómo son las cosas realmente. Claro. Y te das cuenta si tiene o no la razón, porque nosotros debemos resolver conforme a las pruebas, conforme a lo probado. Entonces, sí es muy importante o sí te ayuda mucho a recibir a las personas. Claro. Vamos a ver. Ahorita hablábamos de lo que más se duele a la población es de que no se resuelve de manera expedita. ¿Cuál es tu plan de acción? Mira, yo quisiera, ahora sí que al momento en que yo llegue, revisar cuáles son los asuntos más viejos, hacer una especie de agrupación por temas y resolver por grupos de temas los asuntos, a efecto de acabar con el rezago y de ahí en adelante pues ahora sí que resolverlos de forma rápida en el tiempo que establece la ley, ¿no? Ok. Digamos como que de alguna manera con esos que están rezagados sería un borrón y cuenta nueva. Sí, definitivamente, porque en la actualidad, bueno, pues sí existe mucho rezago, ¿no? Y bueno, a su vez esto también no solo es producto del tribunal, sino es producto de que pues aquí en Saltillo sí hace falta la creación de un nuevo tribunal en materias administrativa y civil para que existan dos tribunales que combatan las necesidades de la población, ¿no? Por supuesto. Vamos al tema corrupción, privilegios y compromisos internos, ¿te parece?
Sí, claro. ¿Te has beneficiado alguna vez de relaciones internas dentro del Poder Judicial? Mira, nunca me he relacionado con ese tipo de personas o relaciones internas porque pues finalmente yo ya accedí. ¿No has recibido ningún favor? No, nunca he recibido ningún favor. Mi trabajo siempre es el que ha hablado por mí, ¿no? Ok, ¿y regalos? Fíjate que jamás he recibido tampoco un regalo o me ha tocado que me quieran dar un regalo. Te mentiría si te dijera que sí. Ok. ¿Cómo combatirías justamente si ya llegaste al cargo magistrado y tú te das cuenta que hay un tema ahí de quien recibe dádivas y regalos o ese tipo de cuestiones? ¿Qué harías? Mira, yo creo que lo principalmente que haría es denunciar. Activar los protocolos del Consejo en el sentido de que pues se denuncie a la gente, ¿no? Y bueno, ahora sería el Tribunal de Disciplina, ¿no? ¿Te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado que, no a ti, ya nos lo dijiste, pero ¿te ha pasado que sepas de alguien que está recibiendo, lo has denunciado, o te ha pasado que alguien, no que tú te dieras cuenta, sino que alguien, a lo mejor algún compañero tuyo? Mira, nunca lo he conocido de manera directa, pero cuando estaba en un juzgado en Culiacán, se escuchó en las noticias que en otro tribunal un secretario había vendido un asunto y que, bueno, ya después las partes llegaron con el magistrado y pues el magistrado pues desconocía la situación y pues huyó el secretario y se inició una investigación. Ese es el único dato más cercano que he tenido acerca de algo de corrupción, ¿no? Ok. ¿Tú te consideras parte del sistema que hoy se quiere reformar o te consideras como excepcional? Alguien que ha resistido desde adentro, alguien que hace la diferencia. Mira, yo no me ubico en un lugar o en otro. Yo me considero una persona que puede servirle a la gente por su trayectoria y que haría un buen papel como magistrado. Ok. Al día de hoy, porque tú me dices que sabes de lo que se duele la gente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mayor problema que hay el día de hoy en esas materias, justamente en la administrativa y civil? O sea, ¿qué es lo que más está sucediendo? ¿Cuál es el mayor problema que sabes del que se está doliendo la gente? Y la siguiente pregunta es cómo lo vas a combatir o qué puedes hacer al respecto. Mira, el principal pues es el que ya platicamos de que no se dicta una justicia de manera expedita. El segundo es que luego no hay sentencias, no se dictan sentencias claras. Las sentencias están llenas de tecnicismos, de párrafos largos, inentendibles, que las personas tienen que contratar a un abogado para que se les expliquen. Yo quiero ser un magistrado diferente. Un magistrado que explique las sentencias de formas sencillas, adecuarlas a las particularidades de cada persona. Y bueno, de esta manera creo yo que acercaría la justicia a la gente. Como te había comentado hace un rato, la gente lo que quiere es quedarse satisfecha, que le den las razones del por qué sí o del por qué no tiene la razón. Entonces yo creo que a través de crear un sistema de rendición de cuentas en donde se expliquen estas sentencias y donde se expliquen los criterios que emite el tribunal para que la gente los conozca y si se ubica en igualdad de circunstancias pueda también promover sus derechos. Creo que esa es la mejor manera de impartir justicia. Muy bien. Quisiera que me platicaras algún criterio, alguna resolución que hayas creado o sí, algún proyecto que hayas hecho en el cual consideres que es un criterio de avanzada. O sea, no me vas a decir nombres, lo sabemos por tema de confidencialidad, pero, o sea, me llegó este asunto y resolví con este criterio que considero que es de avanzada, al margen del que ya me platicaste ahorita. Mira, pues a lo mejor podemos hablar de un asunto de perspectiva de género en materia laboral, en donde se trataba de una concubina que quería acceder al derecho de una pensión de un trabajador fallecido y que en este caso aplicamos una perspectiva de género porque se le negó el derecho a la pensión porque no acreditó el concubinato, porque presentó muy poquitas pruebas, porque presentó las declaraciones testimoniales de su familia y se les negó valor precisamente porque eran familiares y porque no existía mayor bagaje probatorio. Y bueno,
este tipo de asunto se analizó bajo una perspectiva de género porque la mujer, en este caso la solicitante de la justicia, había sido recriminada por parte de la familia del extinto y había sido acusada como la causante de la ruptura matrimonial. Y esta persona ahora sí que la veía escondidas con problemas por sus hijos, con sus hijos. Entonces dijimos que dado el contexto social y por los estereotipos, ahora sí que hacían que esta persona no tuviera unas pruebas directas de su relación con la persona, y dijimos que no existían otras pruebas que te pudieran hablar de esa relación, otras mejores pruebas que ahora sí que los propios dichos de su familia de la que solicitaba la pensión, porque era con quien convivía de forma directa el extinto y quienes se podían percatar de la relación que existía entre ellos. Entonces, ese es ahora sí que uno de los criterios que yo considero importantes que me ha tocado resolver. Muy bien. Vamos a iniciar una dinámica. Es una dinámica que le llamamos piensa rápido. ¿Sí? Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Sí? Magistrado. Responsabilidad. Corrupción. Denuncia. Civil. Civil, menores. Administrativa. Legalidad. Poder Judicial Federal. Institución. Reforma. Área de oportunidad. Influencias. Ninguna. Legalidad. Siempre. Ciudadanía. Protección. Nepotismo. Nunca. Prisión preventiva oficiosa. Área de oportunidad. México. Patria. Muy bien. Pues terminamos con esa dinámica de piensa rápido. La siguiente parte es, vamos a las preguntas del público. No sé si las tienen por ahí, las preguntas del público. Muy bien. Bueno, el público nos ha mandado algunas preguntas que quisiéramos que nos contestaras, ¿verdad? Claro. ¿Has litigado anteriormente? Nunca. Ok. ¿En qué materia? Bueno, ya me dices que no. ¿Cuál es tu materia favorita? Me decías que... Me gusta la civil. Okay. Esa es la materia favorita. Muy bien. ¿Cuál es el valor que tiene un magistrado en la sociedad? Mira, actualmente en la sociedad no saben lo que hace un magistrado, pero el magistrado tiene muchísima responsabilidad porque es el quien resuelve en definitiva los asuntos más importantes de la vida de las personas, como son los alimentos, la convivencia, ahora sí que la materia de divorcio, las clausuras de establecimientos en materia administrativa, las licencias de funcionamiento y de construcción, una serie de cosas importantes que ahora sí que son de importancia para la sociedad. Claro. ¿Cómo afrontarías si un día te ofrecen te ofrecen dinero para que resuelvas de alguna manera? Ahora sí que pregunta del público. Si me ofrecen dinero, pues denunciaría o no lo dejaría ni terminar porque pues ahora sí que es un acto que hay que denunciarse, ¿no? Ok. ¿Tu opinión sobre la prisión preventiva oficiosa? Mira, la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos de las personas porque únicamente se permite una restricción a la libertad si está justificada y que hay que analizar si existe riesgo de sustracción de la justicia, si existe un riesgo para la víctima de que la persona se encuentre en libertad y a su vez si existe un riesgo o que vaya a obstaculizar la investigación. Es por ello que siempre la prisión preventiva debe estar justificada. Viola el principio o el derecho a la libertad y el de igualdad y no discriminación. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora terminamos con las preguntas hasta este momento que tenemos del público, pero nos platicaste un caso muy interesante y si lo permites, nada más que me digan cuánto tiempo llevamos. Ok. Quisiera que me platicaras algún caso ahora con perspectiva de infancia.
Con un caso con perspectiva de infancia que me haya tocado, pues... Y que sea criterio de avanzada, ¿no? Que sea así novedoso. Sí, mira, no sé si has escuchado hablar de la alineación parental. Uh-huh. La alineación parental sí, tiene una connotación de que es el aconsejamiento negativo de uno de los padres hacia el menor. Y bueno, me tocó un asunto en donde se estaban peleando la custodia de uno de los menores. Y cuando se valoraban las declaraciones del niño, en muchas ocasiones el niño decía, es que mi mamá me dijo. No sé si, ahora sí que cuando tú valoras una testimonial, se deben de valorar de acuerdo a una metodología especial, acorde a la edad de los niños, para que tú, cuando aprecies el testimonio, lo aprecies de una forma real, a pesar de que por su corta edad no sepa expresarse. Entonces, en esa medida, nosotros advertimos una especie de alineación parental por parte de la madre, porque el niño no se expresaba de una forma natural, de una forma lógica. Y entonces, ahora sí que repusimos el procedimiento y ordenamos recabar una prueba de oficio para de que un psicólogo determinara a solas y con una persona de confianza con el menor si existe una alienación parental. Si le preguntara en confianza, en un entorno seguro, si su mamá lo había aconsejado para que declarara en contra de su padre. Entonces yo creo que en ese caso me tocó aplicar una perspectiva de infancia y de adolescencia. Al respecto, yo quiero comentarte que existe un protocolo de infancia y de la adolescencia que se publicó desde el año 2012, el primero, y en 2021, el segundo, por la Corte, en donde te establece unos lineamientos a seguir, como en este caso en derecho civil y administrativo, ahora sí que en materia también en materia penal, y te establece una serie de lineamientos que debes tú de respetar y observar en tratándose de menores. Claro. ¿Y qué pasa en caso de que no se observen esos lineamientos? Mira, esos lineamientos son de carácter orientador. No constituyen una ley, no existe una responsabilidad. Cuando pudiera llegar a existir una responsabilidad es cuando tú, por ejemplo, no atiendas a los derechos que establece el artículo 4 constitucional o que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde existe una afectación directa a los menores. Son de carácter únicamente orientador. Okay, pero son útiles. Sí, son muy útiles porque te establecen cómo deben representarse los menores en el juicio de amparo, los casos en donde existe suplencia de la queja, tratándose del menor, y pues todo lo relativo a sus derechos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Mira, vamos a una parte que se llama más bien es como una dinámica, antes de ir, porque vamos a hacer un mini manifiesto, pero en esta dinámica yo quiero que te posiciones en tu primer día como magistrado. Ya te eligieron, ya estás ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan de tu primer día? O sea... Mira, lo primero que yo tendría que hacer, pues ahora sí que llegar a platicar con el personal, a conocerlos, ahora sí que platicarles de mi plan de trabajo y, como te decía, que me dijeran cuáles son los asuntos más viejos para combatir el rezago, para sacar todos los asuntos más viejos, establecer un plan de trabajo en donde, como te decía, agruparlos por temas y establecer mecanismos de cómo se deben de dictar las resoluciones, en donde de manera más simplificada, en donde vayamos directo al grano y que esto ayuda a dictar unas sentencias más rápidas, ¿no? Ese sería como que mi plan de trabajo, el primer día, ¿no? ¿Estás dispuesto a volver a esa silla? Definitivamente, como te comentaba, yo creo que lo que falta o lo que se duele la gente del anterior sistema judicial es la falta de información. Una de las formas en las que yo creo que se puede acercar la justicia a la gente es informando sobre sus derechos. Y qué mejor en una entrevista como esta, en un foro como este, en donde la gente pueda apreciar de forma directa lo que se está haciendo en el tribunal, que estamos trabajando, que se cambie la perspectiva negativa que se tiene de la justicia. Yo creo que de alguna manera en todo esto, porque he escuchado muchas personas
dolerse de la justicia, pero hay confusión entre los actores, diversos actores de la justicia. O sea, yo llegué a ver gente que confundía un poco fiscalía con el Poder Judicial local y con el Poder Judicial federal, y traían ahí una mezcolanza de que es que yo una vez fui a presentar una denuncia y no me hicieron caso. Pues sí, pero o sea, eso no tiene nada que ver. Y es muy importante esto que comentas, ¿no? O sea, porque realmente cuando vas a la calle y platicas con la gente no sabe que el hecho de que llegue a un hospital y no le den servicio médico, pues eso está justamente relacionado con precisamente la violación a un derecho humano, ¿no? Sí, definitivamente, es una afectación al derecho de la salud, ¿no? Sí, yo creo que falta mucha información. De hecho, cuando yo andaba entregando volantes en la ciudad de Monclova, luego una persona me preguntó, ¿y usted maneja armas? Y le dije, no, pues nosotros no manejamos armas. Nosotros resolvemos juicios, protegemos tus derechos, somos juzgadores. Nada que ver, ¿no? Así Sí, como que las armas... pero ahí te das cuenta del desconocimiento de la población, ¿no? De qué es lo que hace un magistrado. Por eso es importante este tipo de foros en donde vengamos a decir a la gente qué hacemos. ¿En dónde te van a votar? Mira, me van a votar en el Distrito Norte y Centro, lo que es la parte de Torreón, Gómez, Acuña, San Pedro, Gómez Palacio, te dije, Monclova, Piedras Negras, Castaños, toda esa zona, el Distrito 1. Muy bien. ¿Y cómo estás haciendo, si estás en funciones, cómo le estás haciendo para hacer Mira, campaña? Es una situación complicada porque pues tienes que cumplir con tu trabajo y a su vez pues tienes que hacer campaña con recursos propios porque no existe un financiamiento público. Esa es otra. Aprovecho tu espacio para informar a la gente que no pertenezco a ningún partido político, que no nos brindaron recursos propios, recursos públicos, que nosotros hacemos la campaña con recursos propios. Entonces, ¿cómo le hago? Pues reparto volantes en las ciudades donde me tocan. A partir de mañana quiero acudir a lo que es Acuña, San Pedro, Sabinas, Piedras Negras. Creo que son volantes que aparte tuviste que hacer con una empresa en particular, sí, porque son los que están autorizados. Y a su vez creo videos, los publico en mi página de TikTok, en el Face. Dales, por favor, tus redes sociales. Sí, no, muchas gracias. Es José Alfredo Mesa, esas son mis redes sociales y me pueden buscar en TikTok y en Facebook. Voy a retomar cuando dijo que no pertenece a ningún partido político. Chócala, yo tampoco. Pues me encanta saber que no pertenece a ningún partido político. Ahora, te voy a pedir que le digas a la gente ese mini manifiesto. ¿Por qué deben confiar en ti para ser magistrado en esta etapa histórica del Poder Judicial de la Federación? Mira, deben de confiar en mí por dos cosas. Por mi experiencia y porque conozco las necesidades actuales que la población demanda. Una justicia cercana a la gente, que escuche y que resuelva rápido. ¿Cuándo van a votar? Mira, deben de votar el día 1 de junio. Aparezco en la boleta rosa que corresponde a magistrados. Tengo el número de folio 18. Escribe 18 en el recuadro amarillo. Perfecto. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Venus, por ahora sí que invitarme y tener la oportunidad de platicar con la gente. Eso ha sido todo. Gracias. Gracias. Nos vemos en la